¿Qué pensarías si te dijera que una de las leyendas más retorcidas y macabras de Norteamérica no se encuentra en los libros de historia? Que no la escucharás en los tours turísticos de Nueva Orleans, porque la verdad es demasiado perturbadora para ser contada a la luz del día. Es una historia susurrada en los callejones oscuros del barrio francés, una historia que la gente de la época intentó borrar con todas sus fuerzas. Estamos en 1854. Luisiana. Una tierra de contrastes brutales, de opulencia y miseria, de música jazz que nace en los bares y gritos que se ahogan en los pantanos. En el corazón de Nueva Orleans, una ciudad que hierve con vudú, secretos y una tensión palpable entre la belleza y la decadencia, existió un pequeño local. Una carnicería que, a simple vista, era un pilar de la comunidad. Su letrero, tallado a mano, simplemente decía, Les Soeurs Bienveillantes. Las hermanas benevolentes. Pero lo que se servía detrás de ese mostrador, lo que realmente se cortaba, se pesaba y se envolvía en papel encerado, era un secreto tan oscuro que, de revelarse, haría que la ciudad entera se ahogara en su propio vómito. Esta no es solo una historia de terror. Es la crónica de un engaño maestro, de una perversión que se vistió de normalidad y se sentó a la mesa de docenas de familias inocentes. Esta es la historia de las hermanas Delphine y Adele, dos mujeres que, para el mundo, eran un ejemplo de piedad y trabajo duro. Pero en la soledad de su trastienda, practicaban un tipo de gastronomía prohibida, una que requería ingredientes que no provenían de ningún animal conocido. Esta es la historia de las hermanas que servían más que carne. Para entender la magnitud de este horror, primero debemos sumergirnos en la atmósfera de la Nueva Orleans de 1854. Imagínala. El aire es espeso, húmedo, pegajoso. Huele a jazmín, a comida criolla, a tabaco dulce, pero también a enfermedad y a agua estancada del Mississippi. La ciudad es un laberinto de balcones de hierro forjado, patios ocultos y callejones tan estrechos que el sol apenas los toca. De día, es un carnaval de colores y sonidos, los vestidos de las damas, el claxon de los barcos de vapor, el pregón de los vendedores ambulantes. Pero de noche, la noche pertenecía a otro mundo. Un mundo de sombras danzantes proyectadas por los faroles de gas. Un mundo donde las supersticiones eran tan reales como el empedrado bajo tus pies. Se hablaba de las reinas del vudú, como la legendaria Marie Laveau, cuyos rituales se celebraban en secreto en las orillas del Bayou St. John. Se contaban historias de rougarous, los hombres lobo de los pantanos, y de los fantasmas de los esclavos que buscaban venganza. El miedo era un ingrediente más en el guiso cultural de la ciudad. Y en este caldo de cultivo de paranoia y creencias ancestrales, la desaparición de personas no era algo inaudito. Nueva Orleans era un puerto bullicioso. Marineros, comerciantes, viajeros y vagabundos llegaban y se iban todos los días. Si alguien desaparecía, especialmente si era un forastero o alguien de los estratos más bajos de la sociedad, la policía a menudo se encogía de hombros. Un marinero que se fugó con una amante, un apostador que huyó de sus deudas, un esclavo que escapó buscando la libertad, siempre había una explicación plausible. Pero a mediados de 1854, algo cambió. Las desapariciones empezaron a seguir un patrón inquietante. No eran solo forasteros. Eran artesanos locales, costureras, músicos callejeros, gente que, si bien no pertenecía a la alta sociedad, tenía raíces en la comunidad, personas cuya ausencia era notada. Primero fue un sastre alemán, conocido por su mal carácter pero también por su puntualidad. Luego, una joven lavandera criolla que soñaba con abrir su propio negocio. Después, un viejo músico ciego que tocaba el violín en la esquina del Arruero y Al. Uno a uno, se desvanecían sin dejar rastro. La policía, liderada por un detective pragmático y con poca paciencia para las leyendas locales, el detective Antoine Dubois, inicialmente desestimó las preocupaciones. Es la ciudad, decía. La ciudad se traga a la gente. Pero la presión de la comunidad comenzó a crecer. Pequeños comerciantes y vecinos del barrio francés empezaron a hablar, a conectar los puntos. Notaron que todas las víctimas vivían o trabajaban en un radio de unas pocas cuadras. Un área que tenía en su epicentro la pequeña y respetada carnicería de las hermanas Delphine y Adele.
Les Soeurs Bienveillantes. Nadie, por supuesto, sospechaba de ellas. ¿Cómo podrían? Delpine, la mayor, era una mujer de 40 y tantos años, de rostro severo pero ojos que, según decían, escondían una profunda amabilidad. Siempre vestida de luto riguroso desde la muerte de sus padres años atrás, era la cara pública del negocio. Saludaba a los clientes, les ofrecía los mejores cortes y siempre tenía una palabra de consuelo o un consejo. Adele, unos años menor, era su sombra. Tímida, callada, con una habilidad casi quirúrgica con el cuchillo. Rara vez salía de la trastienda, y cuando lo hacía, sus ojos asustadizos evitaban el contacto directo. Eran el equilibrio perfecto, la encantadora y la artesana. Su carne era, sin lugar a dudas, la mejor de la ciudad. Tierna, sabrosa, con una calidad que nadie podía igualar. Tenían cortes especiales que no se encontraban en ningún otro lugar, y sus salchichas caseras eran legendarias. Familias enteras, desde los trabajadores del puerto hasta los comerciantes más prósperos, se negaban a comprar en otro sitio. Las hermanas eran un símbolo de confianza, de calidad. Una institución. Y mientras la ciudad comenzaba a sentir el frío abrazo del miedo, mientras el detective Dubois comenzaba a sentirse acorralado por la creciente lista de desaparecidos, el negocio de Les Soeurs Bienveillantes florecía. Sus puertas se abrían al amanecer, y el aroma a carne fresca y especias llenaba la calle, atrayendo a los clientes. Un aroma que ocultaba algo más. Un hedor sutil, metálico y dulce, que solo se percibía si te acercabas demasiado a la puerta de la trastienda. Un olor que la mayoría ignoraba, atribuyéndolo al proceso normal de la carnicería. Pero era el olor de la verdad. El olor del horror que estaba siendo rebanado, empaquetado y vendido con una sonrisa benevolente. El misterio apenas comenzaba, y la clave de todo estaba a la vista, servida en bandeja de plata. Para entender el engaño, hay que admirar la perfección de la fachada. La carnicería de Delpine y Adele no era un lugar oscuro y mugriento. Todo lo contrario. Era un oasis de limpieza y orden en una ciudad que a menudo carecía de ambas cosas. El suelo de baldosas blancas y negras se fregaba varias veces al día hasta brillar. Los mostradores de mármol estaban siempre fríos y pulcros. Los cuchillos y las sierras, colgados en la pared en un orden meticuloso, reflejaban la luz de los faroles como instrumentos quirúrgicos. Delpine insistía en ello. La limpieza es una virtud cercana a la piedad, solía decir a sus clientes con una sonrisa serena. Y la gente lo apreciaba. En una época donde la higiene era un lujo y las enfermedades como el cólera y la fiebre amarilla eran una amenaza constante, Les Soeurs Bienveillantes era un refugio de confianza. Las amas de casa sabían que la carne que compraban allí era segura para sus familias. O eso creían. La rutina de las hermanas era tan inmutable como las mareas del Mississippi. Al alba, antes de que el primer rayo de sol tocara los tejados de Nueva Orleans, Adele ya estaba en la trastienda. Los vecinos que vivían cerca a veces escuchaban sonidos extraños a esas horas inhumanas, un golpeteo rítmico, sordo, seguido de un chirrido agudo, como el de una sierra cortando algo denso. Pero en una ciudad llena de artesanos, carpinteros y constructores de barcos, esos ruidos se perdían en la sinfonía matutina del trabajo. Nadie les prestaba atención. Poco después, Delpine abría la tienda principal. Colocaba los cortes frescos en el mostrador con una presentación exquisita. Había filetes de cerdo, costillas de res, piernas de cordero y sus famosas especialidades de la casa. Estas eran las que atraían a los conocedores. Un paté de textura inigualable, unas salchichas con una mezcla de especia secreta y un estofado presazonado que, según decían, podía resucitar a un muerto. Es una receta de nuestra abuela, explicaba Delpine cuando le preguntaban. Ella tenía un don para resaltar los sabores más profundos de la carne. Nadie imaginaba cuán profundos. Su clientela era un microcosmos de Nueva Orleans. La gran dama de una plantación cercana enviaba a su sirviente a por el mejor solomillo. El dueño de una taberna compraba sus salchichas por docenas. Una madre criolla de familia numerosa buscaba los cortes más económicos, que Delpine siempre le ofrecía con un descuento y una sonrisa compasiva. Eran expertas en tejer una red de confianza y simpatía. Sabían los nombres de los hijos de sus clientes,
Preguntaban por la salud de sus maridos, compartían recetas y chismes inofensivos. Se convirtieron en el corazón de su pequeño rincón del barrio francés. Mientras tanto, el detective Antoine Dubois se sentía cada vez más frustrado. Era un hombre de lógica, un expolicía de París que creía en los hechos, no en los cuentos de fantasmas. Despreciaba la superstición que impregnaba la ciudad. Para él, cada desaparecido era un expediente, un conjunto de datos que debía llevar a una conclusión racional. Pero sus expedientes estaban vacíos. No había testigos. No había peticiones de rescate. No había cuerpos. Era como si estas personas simplemente se hubieran evaporado. Dubois comenzó a caminar por el perímetro de las desapariciones, un círculo de unas 10 cuadras. Entrevistó a docenas de personas. Familias, amigos, empleadores. Todos contaban la misma historia. La persona desaparecida había sido vista por última vez realizando sus rutinas diarias. El sastre iba a entregar un traje. La lavandera iba al mercado. El músico se dirigía a su esquina habitual. Sus caminos se cruzaban, se superponían, creando un enredo de pistas que no llevaban a ninguna parte. Una tarde, cansado y acalorado, Dubois se detuvo frente a la carnicería de las hermanas. El olor a comida lo atrajo. No había comido en horas. Entró, y la frescura y limpieza del local lo sorprendieron. Delpine lo saludó con su habitual cortesía. «Detective Dubois», dijo con una ligera inclinación de cabeza. «Es un honor tenerlo en nuestra humilde tienda. ¿En qué podemos servirle?» Dubois se sintió extrañamente desarmado. La calma y la normalidad del lugar eran un bálsamo en medio de la creciente histeria de la ciudad. «Solo de paso, madame», respondió, quitándose el sombrero. «El negocio parece ir bien». «No nos podemos quejar, gracias a Dios», replicó Delpine. «En tiempos de incertidumbre, la gente busca consuelo en una buena comida. Algo que les recuerde al hogar». Su conversación fue breve y trivial. Dubois compró unas salchichas para su cena, impresionado por la profesionalidad de la mujer. Mientras esperaba, vio por el rabillo del ojo una puerta entreabierta que daba a la trastienda. Por un instante, vio a Adele. Estaba de espaldas, inclinada sobre una enorme mesa de trabajo. Su concentración era absoluta. Sus brazos se movían con una fuerza y precisión que parecían impropias de su figura delgada y encorvada. Levantó un pesado cuchillo de carnicero, y por un segundo, la luz de un candil se reflejó en la hoja de acero. Luego la puerta se cerró suavemente. Dubois no le dio mayor importancia. Era una carnicera haciendo su trabajo. Pagó, agradeció a Delpine y se fue. Mientras caminaba de regreso a la comisaría, pensó en la ironía de la situación. Estaba buscando monstruos en una ciudad que creía en ellos, y lo único que encontraba eran ciudadanos modelo como las hermanas. Pilares de la comunidad. Mujeres trabajadoras y piadosas. Pero hubo algo, un detalle minúsculo que su mente de detective archivó sin ser plenamente consciente de ello. El suelo. El suelo de baldosas blancas y negras estaba impecable, excepto por una cosa. Justo en el umbral de la puerta de la trastienda, una de las baldosas blancas tenía una leve mancha rosada, casi imperceptible. Parecía que alguien la había limpiado a toda prisa, pero un rastro había quedado incrustado en la lechada. Dubois lo atribuyó a un descuido, al goteo normal de la carne. Esa noche, mientras cocinaba las salchichas en su pequeño apartamento, notó su sabor. Era exquisito, rico, complejo, con un toque dulce que no podía identificar. Nunca había probado nada igual. Comió con apetito, el misterio de los desaparecidos temporalmente olvidado, reemplazado por la simple satisfacción de una buena cena. Y en toda la ciudad, docenas de otras familias hacían lo mismo. Se sentaban a la mesa, daban las gracias por la comida y disfrutaban de los deliciosos productos de Les Soeurs Bienveillantes. Compartían el pan y compartían la carne. Compartían, sin saberlo, un banquete macabro. Estaban participando en el último acto de una tragedia, consumiendo la evidencia misma del crimen que aterrorizaba a su ciudad. Cada bocado, cada cena familiar, cada momento de satisfacción culinaria, los convertía en cómplices involuntarios del horror.
La fachada no solo era perfecta, era deliciosa. Y eso la hacía absolutamente impenetrable. El monstruo no se escondía en las sombras, estaba a la vista de todos, sonriendo detrás de un mostrador de mármol. Un secreto, por muy bien guardado que esté, es como el agua. Siempre busca una salida. Una grieta. Y las primeras grietas en la fachada perfecta de las hermanas Delphine y Adele comenzaron a aparecer no por una gran revelación, sino por pequeños detalles que no encajaban. Cosas que, por sí solas, no significaban nada, pero que juntas empezaban a dibujar una imagen inquietante. El detective Dubois no podía quitarse de la cabeza la lista de desaparecidos. Había algo que lo molestaba, un patrón subyacente que se le escapaba. Se encerró en su oficina durante días, con mapas de la ciudad, listas de nombres y fechas. Trazó las últimas rutas conocidas de cada víctima. Y entonces lo vio. No era solo la proximidad geográfica a la carnicería lo que los unía. Era algo más sutil. Casi todas las víctimas eran personas solitarias. El sastre era un viudo sin hijos. La lavandera, una huérfana recién llegada del campo. El músico ciego vivía solo en una pequeña habitación alquilada. Eran personas cuyas vidas transcurrían en los márgenes de la sociedad. Personas que, si desaparecían, no dejarían un vacío inmediato y ruidoso en una estructura familiar. Sus ausencias serían notadas lentamente, como un eco que se desvanece. Eran presas fáciles, invisibles incluso a plena luz del día. Este descubrimiento lo perturbó. El perfil de las víctimas sugería un depredador, no una serie de eventos aleatorios. Un depredador que conocía la ciudad, que sabía observar y que elegía a sus objetivos con un cuidado escalofriante. Alguien que podía moverse sin levantar sospechas. Alguien, como un vecino amable. Fue entonces cuando Dubois recordó otro detalle de su visita a la carnicería. Mientras hablaba con Delphine, había notado un pequeño libro de contabilidad sobre el mostrador. En un gesto casi automático, sus ojos habían escaneado la página abierta. Recordaba haber visto una anotación, pedido especial, señor Smith. El señor Smith era el sastre alemán. El primer desaparecido. En ese momento, no significó nada. Era lógico que un vecino comprara allí. Pero ahora, esa anotación adquiría un cariz siniestro. ¿Fue esa su última compra? ¿Su última parada? Dubois decidió que era hora de hacer una segunda visita, esta vez no como cliente. Pero necesitaba una razón, una excusa para fisgonear sin levantar las alarmas. La oportunidad se presentó de una forma inesperada. Un joven llamado Jean-Luc, aprendiz de panadero en el local de al lado de la carnicería, acudió a la comisaría. Estaba nervioso, casi temblando. Contó una historia extraña. Dijo que todas las noches, mucho después de que la carnicería cerrara, oía ruidos provenientes del local de las hermanas. No los golpes sordos del amanecer, sino un sonido diferente. Un sonido de raspado. Como si arrastraran algo pesado por el suelo de baldosas, explicó. Y luego, un olor. Un olor muy fuerte, como a lejía. O a algún químico. Quema en la nariz. Dijo que el olor era tan intenso que a veces se filtraba por las paredes y le dificultaba dormir. Era la primera vez que alguien ofrecía algo tangible. Un evento recurrente. Una anomalía en la rutina perfecta. Para Dubois, fue suficiente. Al día siguiente, se presentó en Les Soeurs Bienveillantes con un pretexto oficial. Señoritas, dijo con un tono serio pero cortés. Estamos realizando una inspección sanitaria rutinaria en todos los establecimientos de comida del barrio. A raíz de los recientes problemas de salud en otras partes de la ciudad, el ayuntamiento ha ordenado verificar las condiciones de higiene. Delphine lo recibió con una calma imperturbable, aunque sus ojos mostraron un brevísimo destello de sorpresa. Por supuesto, detective. Sea bienvenido. Como puede ver, no tenemos nada que ocultar. Nos enorgullecemos de nuestra limpieza. Dubois inspeccionó la tienda principal. Todo estaba, como esperaba, inmaculado. Los mostradores brillaban. No había ni una mota de polvo. Luego, su mirada se dirigió a la puerta de la trastienda.
Tendré que revisar también la zona de trabajo, si no es molestia. El rostro de Delphine se tensó ligeramente. Mi hermana Adele es muy particular con su espacio de trabajo. Es muy tímida, no le gusta que la molesten. Será solo un momento, insistió Dubois, su instinto diciéndole que estaba cerca de algo. Con una reticencia visible, Delphine abrió la puerta. La trastienda era mucho más grande de lo que Dubois había imaginado. Y mucho más fría. El aire era gélido, y olía intensamente a carne cruda y a ese mismo olor químico que el joven panadero había descrito. Adele estaba allí, en el centro de la habitación, junto a un enorme bloque de carnicero de madera. Al ver a Dubois, dio un respingo y dejó caer el cuchillo que sostenía, que golpeó el suelo con un ruido metálico. Sus ojos, grandes y asustados, se clavaron en él. La habitación era un estudio de eficiencia brutal. Ganchos de metal colgaban del techo, algunos vacíos, otros con piezas de carne no identificables. Había sierras, cuchillas y hachas de todos los tamaños, colgadas en la pared. Pero lo que más llamó la atención de Dubois fue el suelo. Estaba inclinado, diseñado para que todos los líquidos fluyeran hacia un único desagüe en el centro de la habitación. Un desagüe inusualmente grande, cubierto por una pesada rejilla de hierro. Y el bloque de carnicero. Era una pieza de madera maciza, de casi 1 metro de grosor, oscurecida y manchada por años de uso. Tenía surcos y arañazos profundos, como si hubiera soportado un castigo extraordinario. Dubois pasó la mano por su superficie. Estaba extrañamente pegajosa al tacto. Un trabajo duro, comentó Dubois, mirando a Adele, que seguía paralizada. Delphine se interpuso. Mi hermana es una artesana. Pone todo su corazón en su trabajo. Detective, ¿ha visto suficiente? Está poniendo nerviosa a Adele. Dubois asintió lentamente, sus ojos escaneando cada rincón. Vio una gran caldera de cobre en una esquina y varios barriles de madera cerrados. No tenía una orden para registrar el lugar, solo para inspeccionarlo. Sabía que había llegado al límite. Todo parece en orden, señoritas. Lamento la interrupción. Mientras salía, notó algo más. Cerca de la puerta trasera, había una pila de sacos de arpillera. Uno de ellos estaba mal cerrado, y de su interior asomaba la esquina de algo que no era carne. Parecía una tela a rayas. Un patrón muy distintivo, similar al de un chaleco que el sastre alemán, el señor Smith, solía llevar. Cuando Dubois volvió al aire libre, respiró hondo. La fachada no se había derrumbado, pero las grietas eran ahora visibles. El miedo de Adele, la sobreprotección de Delphine, el olor a químicos, el desagüe central y el trozo de tela. Ya no eran coincidencias. Eran pistas, piezas de un rompecabezas monstruoso. Y en ese momento, una idea terrible, una sospecha tan abominable que su mente lógica se resistía a aceptarla, comenzó a tomar forma. Miró el letrero, las hermanas benevolentes. Y por primera vez, se preguntó qué clase de benevolencia se practicaba realmente en esa trastienda. Se dio cuenta de que no estaba buscando a un simple asesino. Estaba buscando a alguien que no solo mataba a sus víctimas, sino que las hacía desaparecer. De la forma más completa y eficiente posible. Las estaba procesando. La verdad era mucho peor de lo que jamás habría podido imaginar. Ningún monstruo nace de la nada. Sus raíces siempre se hunden en una tierra de dolor, de secretos o de locura. Para entender la oscuridad que anidaba en los corazones de Delphine y Adele, debemos abandonar por un momento las concurridas calles de Nueva Orleans y viajar en el tiempo y el espacio. A un lugar mucho más aislado y silencioso. A una pequeña granja en las afueras de la parroquia de St. Martín, donde las hermanas pasaron su infancia. No eran originarias de la ciudad. Su apellido, LeBlanc, era común en las zonas rurales de Luisiana, hogar de los descendientes de los acadianos, los Cayennes. Su padre, a quien apenas recordaban, fue un hombre severo y bebedor que murió en una pelea de bar cuando ellas eran niñas. Fue su madre, Elodie, quien las crió. Y fue bajo su sombra donde se plantaron las semillas de la perversión. Elodie LeBlanc no era una mujer normal.
La comunidad local la miraba con una mezcla de miedo y recelo. Era una Traiteuse, una sanadora tradicional cajún, pero sus métodos eran extraños. Mientras que otras usaban hierbas y oraciones, Elodie practicaba rituales que bordeaban lo pagano. Hablaba de la sangre como la fuente de toda vida y poder, y creía que consumir la esencia de una criatura podía transferir su fuerza. Vivían en un aislamiento casi total. Su granja estaba al final de un camino de tierra que rara vez era transitado. Elodie enseñó a sus hijas a no confiar en los extraños. El mundo exterior es débil y corrupto, les decía. Nuestra fuerza está en nuestra sangre, en nuestra familia. Solo nos tenemos a nosotras. Y les enseñó el arte de la carnicería, pero de una manera muy particular. Para Elodie, el despiece de un animal no era un simple trabajo, era una ceremonia. Les enseñó a no desperdiciar nada. Cada órgano, cada hueso, cada gota de sangre tenía un propósito. Les enseñó a usar los cuchillos con una precisión ritual, a entender la anatomía de un cuerpo con una intimidad que rozaba lo profano. Adele, la menor, demostró un talento natural. Sus manos pequeñas y ágiles se movían con una destreza innata. Delphine, por otro lado, era más como su madre en espíritu. Era la observadora, la que entendía la filosofía detrás del acto. Pero la lección más oscura llegó durante un invierno particularmente crudo. La comida escaseaba. Los animales de la granja habían muerto por una enfermedad. El hambre era un huésped constante y doloroso en su pequeña cabaña. Una noche, un viajero perdido, un vendedor ambulante cuya carreta se había roto, llamó a su puerta buscando refugio de la tormenta. Elodie lo acogió con una sonrisa extraña y le ofreció la poca comida que les quedaba. Las niñas nunca supieron exactamente qué pasó. Se despertaron en medio de la noche por un grito ahogado. Su madre les ordenó que se quedaran en su habitación. A la mañana siguiente, el viajero se había ido. Pero el ahumadero, que había estado vacío durante semanas, ahora estaba lleno. Y por primera vez en mucho tiempo, volvieron a comer carne. «Es un regalo de la providencia», dijo Elodie, mientras observaba a sus hijas comer con avidez. «El mundo siempre provee a aquellos que son lo suficientemente fuertes para tomar lo que necesitan». Esa fue la lección que Delphine y Adele aprendieron. La supervivencia justifica cualquier acto. La moralidad es un lujo que los hambrientos no pueden permitirse. Y la carne es solo carne. Años después, cuando Elodie murió de fiebres, las hermanas se encontraron solas. Vendieron la granja y, con el poco dinero que tenían, se mudaron a Nueva Orleans. Buscaban el anonimato que solo una gran ciudad puede ofrecer. Querían escapar de los susurros y las miradas de su antigua comunidad. Abrieron la carnicería usando la única habilidad que realmente poseían. Y durante un tiempo, intentaron ser normales. Vendían cerdo, res, cordero. Se ganaron una reputación. Pero la ciudad, con su mar de gente anónima y vulnerable, pronto comenzó a parecerse a un coto de caza. Y los viejos instintos, las lecciones aprendidas en el hambre y el aislamiento, comenzaron a resurgir. Quizás comenzó por necesidad, como una forma de complementar sus ingresos. Quizás comenzó por accidente. O quizás, y esto es lo más aterrador, comenzó simplemente porque podían. Porque sabían cómo hacerlo. Porque en el fondo, la lección de su madre nunca las había abandonado. Toma lo que necesitas. El detective Dubois, por supuesto, no sabía nada de este pasado. Pero su investigación lo estaba llevando por un camino que se acercaba peligrosamente a la verdad. Su visita a la carnicería lo había dejado con una profunda sensación de inquietud. La tela a rayas. Necesitaba confirmar que pertenecía al sastre desaparecido. Pasó la noche revisando sus notas sobre el caso del señor Smith. Había entrevistado a la casera del sastre. Recordaba que la mujer había mencionado algo sobre la ropa de su inquilino. La llamó a primera hora de la mañana. «Madame Perrault», dijo Dubois por teléfono. «Necesito que haga memoria». Cuando limpió la habitación del señor Smith después de su desaparición, notó si faltaba alguna prenda en particular. La mujer lo pensó un momento. Bueno, detective, era un hombre de rutinas.
Siempre usaba los mismos chalecos. Tenía uno de lana gris para el invierno y uno de algodón a rayas para el calor. Uno muy distintivo, de rayas azules y blancas. No lo encontré por ninguna parte. Supuse que lo llevaba puesto. El corazón de Dubois dio un vuelco. Rayas azules y blancas. La descripción coincidía con el trozo de tela que había visto asomando del saco en la trastienda. Era su primera conexión física. Débil, circunstancial, pero era algo. Ahora necesitaba una forma de volver a entrar, una forma de conseguir ese trozo de tela. Decidió utilizar al joven panadero, Jean-Luc, como su caballo de Troya. Lo citó de nuevo en la comisaría. «Jean-Luc, necesito tu ayuda», le dijo Dubois. «Tu seguridad es mi prioridad, pero eres el único que puede ayudarme. Necesito saber qué hay en esos sacos que guardan en la parte de atrás de la carnicería». El joven estaba aterrorizado. «Detective, esas mujeres me dan miedo». Delpine siempre sonríe, pero sus ojos son como los de un caimán. Y Adele, nunca la he oído decir una palabra. Solo la veo a veces, a través de la ventana trasera, limpiando sus herramientas. Es antinatural. Dubois entendía su miedo, pero lo presionó. «Solo necesito que encuentres una excusa para entrar en su patio trasero. Quizás tu gato se ha escapado. Cualquier cosa. Echa un vistazo rápido a esos sacos. Si puedes, coge una muestra de lo que hay adentro. Cualquier cosa». Finalmente, Jean-Luc aceptó, no sin antes hacer que Dubois le prometiera protección policial. Esa misma tarde, puso el plan en marcha. Mientras el sol comenzaba a ponerse, arrojando largas sombras sobre el barrio francés, Jean-Luc se acercó al patio trasero de la carnicería. Llevaba a su gato en brazos y, con el corazón martilleándole en el pecho, lo lanzó suavemente por encima de la valla de madera. Esperó unos minutos y luego llamó a la puerta trasera de la carnicería. Delpine abrió, su rostro mostrando sorpresa al ver al joven. «Jean-Luc, querido, ¿qué haces aquí?», preguntó con su voz melosa. «Mis disculpas, Madame Delpine», tartamudeó el joven. «Mi gato, Sassou, ha saltado la valla. ¿Le importaría si entro un momento a buscarlo?». Delpine dudó por un instante, pero la petición era tan inocente que negarse habría sido sospechoso. «Por supuesto, muchacho, pasa. Pero date prisa, estamos a punto de cerrar». Mientras Jean-Luc entraba al patio, sus ojos se dispararon hacia la pila de sacos. Fingió buscar a su gato entre los barriles y las cajas, acercándose cada vez más a su objetivo. Los sacos estaban apilados junto a una pequeña puerta que parecía conducir a un sótano. Olían a humedad y a algo más, un olor metálico y rancio. Con manos temblorosas, desató la cuerda de uno de los sacos y metió la mano dentro. Lo que tocó no era carne. Era ropa. Áspera y usada. Agarró un puñado, lo metió rápidamente en su bolsillo, volvió a atar el saco, encontró a su gato escondido detrás de un barril y salió de allí lo más rápido que pudo, agradeciendo profusamente a Delpine. Corrió directamente a la comisaría, sin atreverse a mirar lo que había robado. En la oficina de Dubois, vació su bolsillo sobre el escritorio. Había varios trozos de tela. Un pedazo de un vestido de algodón barato. Un pañuelo de seda gastado. Y un trozo más grande de tela de algodón, con un patrón inconfundible de rayas azules y blancas. Era el chaleco del sastre. La prueba estaba allí. Las hermanas no solo estaban matando a sus víctimas. Estaban quedándose con sus pertenencias. Estaban despojándolos de todo. Y eso solo podía significar una cosa: no querían dejar ningún rastro. Ninguna evidencia. Solo carne. Huesos. Y un secreto que estaba a punto de explotar. Hay una ironía cruel y amarga en el corazón de esta historia. Mientras el detective Dubois juntaba las piezas de su rompecabezas macabro, la ciudad de Nueva Orleans, sin saberlo, participaba en un festín caníbal. Cada noche, en docenas de hogares, se encendían las velas, se ponía la mesa y las familias se reunían para compartir la cena. Y en el centro de muchas de esas mesas, se encontraba el fruto del trabajo de las hermanas Delpine y Adele. Imaginemos por un momento a la familia Dubois. No el detective, sino su primo lejano,
un comerciante de algodón con una esposa y 3 hijos pequeños. Eran clientes leales de Les Oers Bienveillantes. Esa misma noche, mientras el detective examinaba con horror los trozos de tela, su prima servía un guiso rico y fragante. El estofado especial de las hermanas, anunció con orgullo. No sé qué le ponen, pero es divino. Los niños comían con entusiasmo, alabando la ternura de la carne, sin saber que estaban devorando los restos de la joven lavandera que solía saludarles en la calle. O pensemos en el capitán del puerto, un hombre corpulento y ruidoso, que celebraba un buen negocio en una taberna local. Pidió su plato favorito, una fuente de las famosas salchichas de las hermanas, servidas con mostaza criolla. Mientras reía y bebía con sus compañeros, no tenía idea de que estaba ingiriendo los restos procesados del viejo músico ciego, cuyo violín ahora yacía en silencio en una casa de empeños. Esta es la capa más profunda y perturbadora del horror. El engaño no terminaba con el asesinato. El asesinato era solo el primer paso de un proceso industrializado y monstruoso. Las víctimas eran arrastradas a la trastienda, un lugar que se transformaba de carnicería a matadero humano. Allí, la habilidad quirúrgica de Adele entraba en juego. Con la misma eficiencia fría y desapasionada con la que despiezaba un cerdo, desmantelaba los cuerpos. Era un sistema perfeccionado a lo largo del tiempo, una coreografía de lo macabro. Cada parte del cuerpo tenía un destino. La carne de los músculos más grandes, los muslos, los brazos, se convertía en filetes y asados. Los cortes de menor calidad, junto con los órganos, se picaban y se mezclaban con grasa de cerdo y especias fuertes para hacer las salchichas y el paté. Las especias no solo añadían sabor, enmascaraban cualquier sabor residual que pudiera delatar el origen del producto. La receta secreta de la abuela no era una receta de cocina, era una fórmula de ocultación. Los huesos eran el mayor desafío. Al principio, intentaron enterrarlos en el pequeño patio trasero, pero el riesgo de que fueran descubiertos era demasiado grande. Así que idearon un método más ingenioso. En la gran caldera de cobre que Dubois había visto, los servían durante horas, hasta que la carne restante se desprendía por completo. Luego, bajo el manto de la noche, Adele los machacaba hasta convertirlos en fragmentos pequeños, casi polvo, usando un pesado mazo de hierro. Estos restos óseos, mezclados con otros desechos de la carnicería, eran arrojados al Mississippi, donde la fuerte corriente los arrastraba y los dispersaba para siempre. Y la ropa, las posesiones, los últimos vestigios de la identidad de las víctimas, se guardaban en los sacos, esperando a ser quemados en el horno de la panadería de al lado cuando nadie miraba, o simplemente arrojados en los vertederos de las afueras de la ciudad. Era un ciclo de aniquilación total. No solo borraban una vida, borraban la prueba misma de que esa vida había existido. El detective Dubois ahora tenía la certeza. La tela era la prueba que necesitaba para solicitar una orden de registro completa. Pero sabía que tenía que actuar con sumo cuidado. Las hermanas eran inteligentes. Delphine, en particular, era astuta y observadora. Si sospechaba que estaba bajo vigilancia, podría destruir cualquier evidencia restante y desaparecer. Dubois necesitaba pillarlas con las manos en la masa. O, más exactamente, con las manos en la carne. Decidió tender una trampa. Sabía por sus investigaciones que las hermanas a menudo hacían entregas a domicilio para sus clientes más importantes, generalmente al anochecer. Esta era su oportunidad. Necesitaba un cliente falso, en un lugar controlado. Utilizó un edificio de apartamentos recientemente desalojado en el borde del distrito, alegando que un juez rico y solitario se había mudado allí y requería una entrega discreta de una gran cantidad de carne para una cena privada. Dubois y un equipo de sus hombres más confiables se escondieron en el edificio, esperando. La petición era inusual, un pedido grande, a última hora, en una dirección desconocida. Si las hermanas estaban buscando una nueva víctima, esta sería una oportunidad perfecta. Un hombre rico y solitario. Un blanco ideal. La tarde se convirtió en noche. La espera era angustiosa. Cada crujido de la madera del viejo edificio, cada sonido de la calle, hacía que los hombres se pusieran en alerta. Dubois comenzó a pensar que su plan había fallado, que las hermanas habían olido la trampa. Y entonces, la vieron. No era una carreta,
como esperaban. Era una sola figura, moviéndose sigilosamente por la calle. Era Delpine. Llevaba una gran cesta cubierta con una tela. Caminaba con un propósito, su silueta recortada contra la luz de los faroles de gas. Pero no se dirigía a la puerta principal del edificio. Se deslizó hacia el callejón lateral, un lugar oscuro y sin salida. Dubois y sus hombres, confundidos, se movieron hacia las ventanas traseras. Vieron a Delpine dejar la cesta en el suelo, junto a unos cubos de basura. Esperó en las sombras durante unos minutos, mirando a su alrededor. Luego, otra figura emergió de la oscuridad del callejón. Era un hombre, un carretero conocido en el puerto por hacer trabajos sucios a cambio de unas monedas. Delpine le entregó un pequeño saco, presumiblemente con dinero, y le señaló la cesta. El hombre la cargó en su hombro y desapareció en la noche. Delpine se dio la vuelta y se fue en la dirección opuesta. No era una entrega. Era una transacción. Un desecho. Dubois y sus hombres bajaron corriendo al callejón. Abrieron la cesta. Dentro no había cortes de carne de primera calidad para un juez. Había paquetes envueltos en papel encerado, pero también había huesos. Huesos largos, como fémures y tibias, que habían sido claramente cerrados. Y en el fondo de la cesta, envuelta en un trapo, había una cabeza humana. El rostro, pálido y con los ojos abiertos por el terror, pertenecía a un joven zapatero que había sido reportado como desaparecido 2 días antes. El horror de la escena los dejó sin aliento. La trampa no había funcionado como esperaban, pero les había dado algo mucho más valioso, la prueba irrefutable. Ya no había lugar para dudas, ni para teorías. La carnicería Les Soeurs Bienveillantes no era solo una tienda. Era la fachada de un matadero. Dubois sintió una oleada de náuseas, no solo por la visión, sino por el recuerdo del sabor de las salchichas que había comido. La ciudad entera había sido engañada. Habían sido alimentados con sus propios vecinos, sus amigos, sus conocidos. El banquete de los inocentes había terminado. Y ahora era el momento de que los monstruos pagaran la cuenta. La redada era inminente. El acto final de esta tragedia estaba a punto de comenzar. Hay momentos en la vida de un hombre en los que debe enfrentarse a una oscuridad tan profunda que amenaza con consumirlo. Para el detective Antoine Dubois, ese momento había llegado. Con la cabeza del joven zapatero como prueba macabra, ya no necesitaba pretextos ni sutilezas. Tenía todo lo necesario para derribar la puerta del infierno que se hacía llamar Les Soeurs Bienveillantes. Reunió a un equipo de 10 de sus mejores hombres. Hombres duros, veteranos que habían visto lo peor de la naturaleza humana en los muelles y callejones de Nueva Orleans. Pero nada podría haberlos preparado para lo que estaban a punto de encontrar. Mientras les daba las instrucciones en voz baja, bajo la llovizna fría, vio el miedo y la incredulidad en sus ojos. La historia era demasiado monstruosa para ser real. No sabemos a qué nos enfrentamos, les dijo Dubois, su voz firme a pesar del nudo en su estómago. Estas mujeres no son simples asesinas. Son metódicas, despiadadas, y están acorraladas. Esperen cualquier cosa. No tomen ningún riesgo. El plan era simple y brutal. Un grupo entraría por la puerta principal de la tienda, mientras que Dubois y otros 2 hombres entrarían por la puerta trasera del patio, cortando cualquier posible vía de escape. Actuarían justo antes del amanecer, la hora en que, según el panadero Jean-Luc, la actividad en la trastienda era más intensa. La hora del procesamiento. Se movieron por las calles desiertas como fantasmas. El único sonido era el de sus botas sobre el empedrado mojado. Cuando llegaron a la tienda, una tenue luz se filtraba por debajo de la puerta principal y por las rendijas de las ventanas de la trastienda. Se oía un ruido sordo y rítmico desde el interior. Un golpeteo constante. A la señal de Dubois, el grupo delantero utilizó una pesada barra de hierro para reventar la cerradura de la puerta principal. El estruendo de la madera astillándose rompió el silencio de la madrugada. Al mismo tiempo, Dubois y sus hombres derribaron la frágil puerta del patio trasero. ¡Policía! ¡Nadie se mueva!, gritó Dubois, irrumpiendo en la trastienda con su linterna y su revólver en alto. La escena que los recibió fue una visión del infierno de Dante.
La habitación estaba iluminada por varias lámparas de aceite, arrojando una luz amarillenta y parpadeante sobre una carnicería humana en pleno apogeo. Sobre el enorme bloque de carnicero en el centro de la habitación yacía un cuerpo. Un hombre, desnudo y parcialmente desmembrado. Adele estaba inclinada sobre él, con un pesado cuchillo de carnicero en la mano. Su vestido estaba cubierto de sangre, y su rostro, normalmente tímido y asustadizo, estaba transformado en una máscara de concentración absoluta. Era ella quien producía el ruido rítmico, mientras cortaba con fuerza los huesos de la caja torácica de la víctima. Al ver a los policías, no gritó. Sus ojos se abrieron de par en par, y un gruñido bajo, animal, escapó de sus labios. Delpine estaba junto a la caldera de cobre, avivando el fuego. Se giró al oír el estruendo, y su rostro, por primera vez, perdió su compostura. El pánico y una furia helada reemplazaron su habitual sonrisa serena. Lo que siguió fue un caos de violencia y horror. Adele, en un arrebato de furia salvaje, lanzó el cuchillo contra uno de los policías, hiriéndolo en el hombro. Luego agarró un hacha de una de las paredes y se abalanzó sobre Dubois. No era la mujer tímida que él recordaba, era una bestia acorralada, luchando con una fuerza desesperada. Dubois esquivó el golpe, que se incrustó profundamente en el marco de la puerta. Mientras tanto, en la tienda principal, los otros policías se enfrentaban a Delpine. Ella no luchó con la misma fuerza física que su hermana, pero su resistencia era igual de feroz. Empezó a lanzar frascos de especias, cuchillos más pequeños, cualquier cosa que tuviera a mano, gritando obscenidades y maldiciones. Los hombres de Dubois, a pesar de su experiencia, estaban conmocionados por la brutalidad de la escena. El olor metálico de la sangre era abrumador. La visión del cuerpo sobre la mesa, de los trozos de carne humana en cubos y de los ganchos que ahora sabían para qué se usaban, era paralizante. Finalmente, tras una lucha corta pero intensa, lograron someter a las dos hermanas. Adele fue desarmada y tirada al suelo, donde se acurrucó en posición fetal, temblando y murmurando incoherencias. Delpine, sin embargo, incluso con las manos atadas a la espalda, mantuvo una actitud desafiante. Sus ojos, llenos de odio, se clavaron en Dubois. «No saben lo que han hecho», siseó. «Estábamos prestando un servicio, limpiando la ciudad de la escoria, de los débiles, de los inútiles». Dubois la ignoró y comenzó la sombría tarea de registrar el lugar. Lo que encontraron fue peor de lo que su imaginación más oscura podría haber concebido. Abrieron la puerta del sótano, de donde provenía un frío glacial. Era su despensa. Colgados de ganchos, como si fueran reses, había otros dos cuerpos, esperando ser procesados. En los barriles de madera encontraron órganos humanos en salmuera. Y en un pequeño cofre escondido debajo de una tabla suelta en el suelo, encontraron una colección de trofeos. Pequeños objetos personales de sus víctimas, un anillo de boda, un relicario, un juego de dientes de oro, un pequeño violín de juguete. Eran recuerdos de sus ingredientes. La carnicería no era solo un negocio, era su templo. Un altar donde practicaban su religión de muerte y canibalismo. Cada asesinato, cada acto de desmembramiento, era un ritual que reafirmaba la retorcida filosofía que su madre les había inculcado, el poder de consumir la vida de otros. La noticia de la redada se extendió por la ciudad como un reguero de pólvora. Al amanecer, una multitud se había congregado frente a la carnicería. Primero fueron susurros, luego gritos de incredulidad y finalmente, una oleada de furia y repulsión colectiva. La gente que había comprado su carne, que había confiado en las hermanas, que las había invitado a sus vidas a través de su comida, ahora se enfrentaba a una verdad vomitiva. El hombre cuyo cuerpo estaba sobre la mesa fue identificado como un estibador portugués, un hombre fuerte y solitario que a menudo trabajaba hasta tarde en los muelles. Había sido atraído a la tienda con la promesa de un trabajo extra. Cuando los policías sacaron a las hermanas, cubiertas con capuchas, la multitud estalló. Intentaron romper el cordón policial, gritando monstruos, brujas, caníbales. Querían lincharlas allí mismo. La rabia de la gente no era solo por los asesinatos, era por la traición, por la profanación.
Las hermanas no solo habían matado a sus vecinos, los habían obligado a participar en su pecado, a consumir el horror, a convertirse en caníbales sin saberlo. El detective Dubois observó la escena, sintiendo un profundo vacío. Había resuelto el caso. Había atrapado a los monstruos. Pero no había ninguna sensación de victoria. Solo un sabor amargo en la boca, el sabor de las salchichas que nunca podría olvidar. Había destapado el infierno, y ahora toda la ciudad tendría que vivir con el conocimiento de lo que se escondía justo debajo de la superficie de su vida cotidiana. La fachada perfecta se había derrumbado, revelando una podredumbre tan profunda que mancharía la historia de Nueva Orleans para siempre. El juicio sería un mero formalismo. El verdadero veredicto ya había sido dictado en las calles. El juicio de las hermanas LeBlanc fue el evento más sensacionalista que la ciudad de Nueva Orleans había visto jamás. Superó cualquier historia de piratas, duelos o escándalos de la alta sociedad. Durante semanas, los periódicos locales, como el Picayune y el True Delta, no hablaron de otra cosa. Bautizaron el caso como el horror del Arroyo Royal y a las hermanas las apodaron las carniceras de Nueva Orleans. La historia se extendió por todo el país, llevada por los barcos de vapor que subían y bajaban por el Mississippi. El tribunal se convirtió en un teatro. La gente hacía cola durante horas para conseguir un asiento. Querían ver a los monstruos con sus propios ojos. Querían escuchar los detalles más escabrosos de sus crímenes. Y no quedaron decepcionados. El fiscal presentó una montaña de pruebas abrumadoras. El detective Dubois fue el testigo estrella. Con una voz monótona y profesional, relató cada paso de su investigación, desde sus sospechas iniciales hasta el horrible descubrimiento en la trastienda. Presentó los trozos de ropa, los objetos personales de las víctimas encontrados en el cofre, y los testimonios de los forenses que confirmaron que la carne y los huesos encontrados en la tienda eran humanos. Pero el testimonio más escalofriante vino del joven panadero, Jean-Luc. Con voz temblorosa, describió los ruidos, los olores y la atmósfera de miedo que siempre había rodeado a la carnicería. Su testimonio personalizó el horror, lo sacó del ámbito de lo abstracto y lo colocó en la vida cotidiana de la gente. Durante todo el juicio, las hermanas se comportaron de maneras muy diferentes. Adele parecía completamente ausente. Se sentaba encorvada, con la mirada perdida, sin reaccionar a nada de lo que se decía. A veces, sus manos se movían como si estuviera cortando o picando algo, un eco fantasmal de su macabro trabajo. Su abogado intentó argumentar que estaba loca, que era una simple herramienta en manos de su hermana mayor. Delphine, en cambio, estaba presente en cuerpo y alma. Se mantuvo erguida, desafiante. Su rostro era una máscara de desprecio. Cuando le llegó el turno de declarar, se negó a mostrar arrepentimiento. Su confesión no fue un acto de contrición, sino una declaración de principios. No matamos a inocentes, dijo con una voz clara y fría que silenció a toda la sala. Eran parásitos, borrachos, extranjeros, gente que nadie extrañaría. Eran ganado. Nosotros simplemente procesamos ese ganado. Hicimos un uso práctico de él. En un mundo que desperdicia tanto, nosotras no desperdiciamos nada. Sus palabras provocaron una oleada de indignación en la sala. Hablaba de sus víctimas como si fueran animales, como si sus vidas no tuvieran valor. Reveló la filosofía retorcida que su madre les había inculcado, una especie de darwinismo social primitivo y brutal. Creía sinceramente que tenían el derecho de hacer lo que hicieron. El testimonio de Delphine selló su destino y el de su hermana. El jurado no tardó más de una hora en llegar a un veredicto, culpables de múltiples cargos de asesinato en primer grado. El juez, con una expresión de profunda repulsión, la sentenció a la pena máxima, la horca. La ejecución estaba programada para llevarse a cabo en la Plaza de Congo, un lugar que normalmente se usaba para mercados y reuniones de esclavos, pero que también servía como escenario para ejecuciones públicas. La ciudad entera se preparó para el evento. Se convirtió en un espectáculo público, una catarsis colectiva para una comunidad traumatizada. Y aquí es donde la historia, ya de por sí increíble, comienza a transformarse en leyenda. La noche antes de la ejecución, se desató una tormenta terrible sobre Nueva Orleans. Una de esas tormentas del Golfo,
con vientos huracanados y una lluvia que parecía querer ahogar la ciudad. En medio de la tormenta, las campanas de la Catedral de San Luis comenzaron a sonar, aunque nadie las estaba tocando. En la prisión, mientras la tormenta rugía, las hermanas esperaban su fin. Y entonces, ocurrió algo inexplicable. Según el único guardia que sobrevivió para contarlo, las luces de la prisión comenzaron a parpadear y a apagarse. Se escuchó un ruido ensordecedor, como un rayo que golpeara el edificio. Y luego, silencio. Cuando los otros guardias llegaron, encontraron la celda de las hermanas abierta. Las barras de hierro estaban dobladas hacia afuera, como si una fuerza sobrehumana las hubiera arrancado. En el suelo, había extraños símbolos dibujados con lo que parecía ser una mezcla de agua y hollín, símbolos que recordaban a los rituales de vudú. Las hermanas Delpine y Adele habían desaparecido. Se organizó una búsqueda masiva, pero fue inútil. Nunca las encontraron. Algunos dijeron que habían usado magia negra para escapar, que su madre, la Traiteuse, les había enseñado secretos oscuros. Otros afirmaron que seguidores de un culto caníbal las habían liberado. La explicación más racional fue que la tormenta causó un caos que, combinado con la posible ayuda de un guardia sobornado, les permitió escapar y desaparecer en los pantanos, donde seguramente murieron. Pero la gente de Nueva Orleans prefirió la versión más sobrenatural. La historia de las hermanas se convirtió en un cuento con moraleja, una leyenda para asustar a los niños. La carnicería fue quemada hasta los cimientos por una turba enfurecida poco después del juicio. Nadie quería que quedara ni un solo ladrillo que recordara el horror. Con el tiempo, la historia real comenzó a desvanecerse, a mezclarse con otras leyendas oscuras de la ciudad. Se confundió con los cuentos de Madame Lalaurie, otra mujer de la alta sociedad de Nueva Orleans conocida por su crueldad, aunque no por canibalismo. Los detalles se volvieron borrosos. Los nombres cambiaron. La historia se convirtió en un susurro, en una de esas leyendas que se cuentan en los tours de fantasmas, pero sin la base sólida de los hechos documentados. La ciudad, colectivamente, decidió olvidar. Era más fácil vivir con un cuento de fantasmas que con la realidad de que tus vecinos te habían estado sirviendo a tus otros vecinos para cenar. Y así es como una de las historias más macabras de la historia de Estados Unidos fue casi borrada del mapa. Se convirtió en folclore, en una advertencia sobre no confiar en las apariencias, sobre la oscuridad que puede esconderse detrás de la sonrisa más benevolente. Las hermanas que servían más que carne se desvanecieron de la historia y entraron en el reino de la pesadilla. Pero su legado, un legado de miedo y desconfianza, perduró en el alma de la ciudad, como una mancha de sangre que nunca se puede limpiar del todo. Los años se convirtieron en décadas, y las décadas en más de un siglo. Nueva Orleans sufrió guerras, huracanes y cambios culturales profundos. La historia de las hermanas Leblanc se disolvió en el rico y turbio guiso del folclore local. El lugar donde una vez estuvo la carnicería Les Soeurs Bienveillantes es ahora una tienda de souvenirs que vende máscaras de Mardi Gras y salsa picante. No hay ninguna placa, ningún monumento, ningún recuerdo del horror que se vivió en ese preciso lugar. La vida, como siempre, siguió adelante. Pero, ¿y si la historia no terminó con la desaparición de las hermanas? ¿Y si su legado fue algo más que una simple leyenda? Avancemos rápidamente a la década de 1980. Una joven estudiante de historia de la Universidad de Tulane, llamada Sarah Jenkins, estaba trabajando en su tesis doctoral. Su tema, el crimen y el castigo en la Luisiana del siglo XIX. Pasaba sus días inmersa en los polvorientos archivos de la ciudad, leyendo viejos periódicos en microfilmes y descifrando la caligrafía de antiguos registros judiciales. Fue por pura casualidad que se topó con el caso. Un pequeño artículo en un periódico de 1854 que mencionaba el juicio de las caníbales. Intrigada, comenzó a investigar. Y lo que descubrió la dejó fascinada y horrorizada. Encontró las transcripciones del juicio, los informes del detective Dubois, las ilustraciones de las hermanas. Se dio cuenta de que lo que se consideraba una leyenda urbana tenía, de hecho, una base histórica muy sólida y bien documentada. Sarah se obsesionó con el caso. Quería saber qué había pasado realmente con las hermanas. Pasó meses siguiendo pistas falsas y leyendas locales.
Entrevistó a descendientes de las familias de la época. Visitó la parroquia de St. Martín, buscando algún rastro de la infancia de Delphine y Adele, pero no encontró nada definitivo sobre su destino final. Sin embargo, descubrió algo más. Algo que añadía una capa final y escalofriante a la historia. En los registros de la ciudad, encontró una serie de transferencias de propiedad y actas de nacimiento de las décadas posteriores a la desaparición de las hermanas. Encontró un registro de 2 mujeres, con nombres diferentes, que compraron una pequeña granja en una zona remota de Texas, cerca de la frontera con México, alrededor de 1860. Las descripciones físicas de estas mujeres, aunque vagas, coincidían con las de Delphine y Adele. Y el apellido que usaron era Le Boucher, la palabra francesa para el carnicero. Pero eso no era lo más inquietante. Sara descubrió que en esa misma zona de Texas, durante las décadas de 1860 y 1870, hubo una serie de desapariciones inexplicables. Vagabundos, viajeros, vaqueros solitarios. Casos que nunca se resolvieron, atribuidos al peligro general de la vida en la frontera. La historia parecía repetirse. Y luego encontró la pieza final del rompecabezas. Un diario. El diario pertenecía a un médico rural que ejerció en esa zona de Texas a finales del siglo XIX. En una de sus últimas entradas, fechada en 1892, el médico describía una visita a una granja aislada, habitada por 2 ancianas hermanas, una de las cuales estaba gravemente enferma. El médico escribió: la casa estaba impecablemente limpia, pero había un olor extraño que no pude identificar. La hermana sana, una mujer de ojos fríos y penetrantes, me ofreció un poco de estofado. Lo rechacé amablemente. Mientras examinaba a la paciente, que deliraba por la fiebre, ella no dejaba de murmurar. Palabras en francés cajún. Hablaba de la recette de Maman y de la viande spéciale. Y luego dijo algo que me heló la sangre. Dijo: il faut nourrir la famille. Hay que alimentar a la familia. El médico no entendió el significado de esas palabras en ese momento. Pero para Sarah Jenkins, que conocía la historia completa, el significado era claro y aterrador. Las hermanas no solo habían escapado, habían continuado. Habían llevado su negocio familiar a un nuevo lugar, adaptándose a un nuevo entorno. Su maldad no había muerto en la horca, ni en los pantanos de Luisiana. Simplemente se había trasladado. La tesis de Sarah Jenkins nunca se hizo famosa. Fue leída por unos pocos académicos y luego archivada. El mundo no estaba interesado en revivir una historia tan perturbadora. Pero su investigación demostró una cosa: el mal, a veces, no es ruidoso ni espectacular. Puede ser silencioso, metódico y persistente. Puede cambiar de nombre, de ubicación, pero su naturaleza fundamental permanece. Y nos deja con una pregunta inquietante. La filosofía de las hermanas, esa idea de que los débiles existen para ser consumidos por los fuertes, ¿murió con ellas en esa granja de Texas? ¿O es una idea que sigue viva, acechando en los rincones más oscuros de la sociedad? La historia de Delphine y Adele es un recordatorio de que la civilización es una capa muy fina, y que debajo de la fachada de normalidad, de las sonrisas amables y los negocios respetables, a veces se esconde un hambre primigenia. Un hambre que no se satisface con pan, ni con vino. Un hambre de algo más. La próxima vez que pases por una tienda familiar, que te ofrezcan una muestra de un producto casero, o que escuches una leyenda urbana que parece demasiado increíble para ser verdad, recuerda a las hermanas de Nueva Orleans. Recuerda que la realidad, a menudo, es mucho más extraña, y mucho más aterradora, que cualquier ficción. Y que a veces, los monstruos más terribles son los que se esconden a plena vista, invitándote a su mesa. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Hemos descendido a la trastienda de Les Soeurs Bienveillantes, hemos sido testigos de su juicio, hemos seguido el eco de su maldad a través del tiempo. La historia de Delphine y Adele LeBlanc es más que un simple cuento de terror. Es una autopsia de la naturaleza humana. Un examen de cómo la desesperación, el aislamiento y una ideología retorcida pueden convertir a seres humanos en monstruos que caminan entre nosotros. Nos enseña que la apariencia de normalidad puede ser el camuflaje más efectivo para el mal. Las hermanas no parecían monstruos.
Parecían pilares de la comunidad. Su limpieza, su cortesía, su profesionalismo, todo era parte de una elaborada puesta en escena diseñada para ganarse la confianza de sus víctimas y de sus clientes. Nos recuerda que debemos mirar más allá de la superficie, que debemos prestar atención a esos pequeños detalles que no encajan, a esas grietas en la fachada. También es una historia sobre la complicidad involuntaria. La ciudad entera de Nueva Orleans se convirtió en cómplice de los crímenes de las hermanas cada vez que compraban su carne. Cada estofado, cada salchicha, era una pieza de evidencia que era consumida y destruida. Esto nos plantea una pregunta incómoda. ¿En qué horrores podríamos estar participando nosotros, hoy en día, sin siquiera saberlo? ¿Qué verdades incómodas elegimos ignorar por conveniencia, por comodidad o simplemente porque son demasiado terribles para contemplarlas? El detective Antoine Dubois representa la razón, la lógica, el orden, luchando contra un caos primordial y salvaje. Su perseverancia es la única razón por la que esta historia salió a la luz. Es un tributo a aquellos que no se conforman con explicaciones fáciles, que siguen haciendo preguntas, que siguen buscando la verdad, por muy desagradable que sea. En un mundo lleno de ruido y desinformación, la búsqueda de la verdad es más importante que nunca. Y finalmente, la desaparición de las hermanas y su posible resurgimiento en Texas nos deja con la advertencia más escalofriante de todas: el mal no siempre es derrotado. A veces, simplemente se muda. Se adapta. Sobrevive. La leyenda de las hermanas que servían más que carne no es solo una historia del pasado, es una metáfora de los horrores que pueden resurgir en cualquier momento y en cualquier lugar, siempre que encuentren el terreno fértil de la indiferencia y la vulnerabilidad humana.